Planeta Reviews. Hoy tenemos un nuevo vídeo en el canal. Es en este caso una película japonesa de 1981 que se llama Eiya Naika, que en inglés es Why Not, o al español ¿por qué no? O ¿qué diablos? ¿No? ¿Por qué este título? ¿Por qué? Porque está basado en un hecho histórico que acaeció entre 1866 y 1868 durante el final del shogunato y la guerra que hubo, que fue la guerra Bonshin, ¿vale? Este hecho es un hecho que no se cuenta mucho, pero sí que tuvo su importancia porque fueron unas manifestaciones espontáneas, aunque luego acabaron derivando, ya estando controladas por parte de los bajos fondos de la mafia japonesa que ya existía por la época. Y aquí se refleja muy bien esa parte de los bajos fondos. O sea, es un hecho histórico, pero en vez de contárnoslo con personajes de alta alcurnia como el Shogun o como alguno de los generales o alguna cosa de estas, se nos cuenta a través de personas de clase baja, sobre todo de la parte de las prostitutas, de los comerciantes, de los proxenetas, etcétera, ¿vale? La historia es muy sencilla, es un joven que regresa de Estados Unidos, 6 años, que se había ido 6 años, y este joven se llama Genji y cuando llega, él está casado y cuando regresa se da cuenta de que a su esposa Ine, por temas económicos, para poder sobrevivir, su familia la ha vendido. Y ahora está trabajando como prostituta. A partir de ahí vais a tener que descubrir qué es lo que va a ir pasando porque hay muchísimas cosas y es todo un tríptico brutal sobre la época shogunal y su descomposición a mitades del siglo XIX. ¿Qué es lo importante en este film? Pues todo lo que es el contexto histórico. Por ejemplo, la expresión de Eiyaneika es, pues como decía el título, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hacemos? Es como unas protestas que sí, como digo, que se hicieron no en contra del Shogun ni nada en concreto, sino de una reivindicación de mejoras de vida, porque ya estaban viendo que Japón ya se había abierto con lo del comandante Perry en la década de los 50 del siglo XIX y estaban cambiando muchísimas cosas. Todavía estaba la persecución a los cristianos y era un mundo en colisión entre la apertura y la tradición y algunas cosas que ya no cuadraban, como por ejemplo que los samuráis ya no eran nada importantes, sino que simplemente eran burócratas o asesinos a sueldo o habían vendido sus tierras y se habían convertido en campesinos o lo habían perdido todo, etcétera. ¿Qué podemos decir entonces de todo ello? Pues que esto fue como pues como decía, unas manifestaciones así espontáneas en un principio, pero que, como os decía, acabaron derivando en protestas muy fuertes. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que aquí Nomura, que es el director, por ejemplo, de Insect Woman del 63 o La balada de Narayama del 83, que por cierto esa película está basada en un film, es un remake del film del director de Sozo, que os lo hice aquí, que os lo dejo por aquí arriba, que os hice la review hace poco, del 48, que esa película es también el director es Keisuke Kinoshita y entonces esa película de la balada de Narayama de Kinoshita le hizo el remake Soei Inamura. Esta balada de Narayama obtuvo muchísimos premios y incluido pues los premios más grandes de la cinematografía francesa y es a día de hoy reconocida como un gran film. La verdad es que las dos versiones de Narayama son muy buenas, pero este no es el caso en este momento. Entonces, el film en sí, Iyanaka, pues ya os digo que el director era Inamura, pero es que Inamura tiene una manera difícil de narrar. Es un personaje, fue un director que murió en 2006, nació en el año 26, y la verdad es que es un director complicado, difícil, tiene una filmografía no tan larga como otros grandes como Mizoguchi, Kurosawa o el propio Kinoshita. Y la verdad es que es un director que apuesta mucho por el dramatismo, por el patetismo, por la lucha, digamos, entre comillas, social, porque es muy fuerte, es un humor negro también muy fuerte. Y pues se ha podido ver en otros filmes, por ejemplo, como Doctor Akagi, como La lluvia negra y un montón de filmes más. Hellblazer Woman también es una película brutal en cuanto a temática social y el personaje de la mujer y la denigración, etcétera.
La verdad es que es un director complicado. Y aquí pues se le dio la oportunidad de hacer este film porque él quería hacer un film histórico que medio musical, medio comedia, muy gamberro, digamos entre comillas. Y le salió un film largo, porque son 151 minutos, 2 horas y media, 2 horas 31 aproximadamente. Y él lo estaba planificando desde el año 1970, pero en su momento la Sochiku le dijo que no. Él tuvo una gran aceptación con La venganza es mía, The Vengeance is Mine, y donde salía Ken Ogata, y aquí Ken Ogata va a hacer de un personaje de un samurái venido a menos. Y aquí, a raíz de esa película, pues él consigue la financiación para poder hacer este Ihanaika. Y la verdad es que en un principio se hizo con mucha ilusión, se cogió el parque Mizumoto para hacer unos grandes decorados que luego finalmente pues se tuvieron que abandonar y demolerlos. Ese parque Mizumoto es una auténtica maravilla, os recomiendo que lo veáis, os voy a dejar información ahí en descripción del vídeo sobre el mismo. Y se gastaron pues casi entre 500 y 1000 millones de yenes de la época, que ya imaginaos el dineral que es. Y la verdad es que también tuvo sus problemas, o sea, fue un fracaso en taquilla este film, digamos, pero una vez visto en retrospectiva y pasados los años lo están reconsiderando como uno de los grandes hitos de la filmografía de Inamura. ¿Por qué? Porque reflejaba, pues como os digo, un hecho que no se suele contar durante la época del siglo XIX de Japón, porque se centran todo en los grandes gerifaltes de los shogunes, el emperador, etcétera, pero no se fijan en lo que fue el pueblo llano, que es el que sufrió. Y aquí este film mezcla muchísimas cosas, mezcla este Iyanaka, pero también mezcla otras subtramas que tienen toda la parte que es política, como la de Satsuma y Chosu cuando se unieron, que por cierto de eso podéis aprender un montón en la grandísima serie que es, por ejemplo, el Río Maden, que os la dejo por aquí arriba, que os dejo por aquí arriba, la review que hice de los tres tres taiga dramas que tenéis que ver, que os lo dejo por aquí arriba, que os hablo de ella. Y también se ha utilizado este Iyanaka, esas expresiones populares también pues salen ahí en la época esa serie de Río Maden, y en Yae no Sakura, que tengo pendiente de ver, que pienso traerla al canal algún día de estos. ¿Y por qué digo lo de Ryoma? Porque a Ryoma lo mataron en una posada en Kioto durante precisamente estos festivales, porque él murió en 1867, ¿vale? Lo asesinaron directamente, lo eliminaron de la ecuación para que no hubiera más problemas. Y entonces, pues lo que os decía, la película esta, aparte de todos estos problemas que tuvo de producción y que fue un fracaso en taquilla, también el director poco después dijo que la actriz protagonista, que es Kaori Momoi, pues hubiera él preferido coger a otra actriz que se llamaba Kiwako Taiji, porque pensaba que era más adecuada para el papel. Pero bueno, se quedó con Kaori Momoi. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de este film? Aparte también de una gran banda sonora que os voy a dejar aquí abajo en descripción del vídeo, que son 24 temas, que la hizo Shinichiro Ikibe. Pues aparte de esa canción, que también va a haber Los Susana, por ejemplo, y alguna canción más también de estilo occidental. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de la apertura. Aquí se va a ver muchísimas cosas como las delegaciones en Kioto, etcétera. Y aquí hay que pararse un momento porque en sí lo que se le acusa a este film de Inamura es que le falta un poco de veracidad histórica, pero sí que alcanza a tener cómo era el ambiente y cómo era la podredumbre del sistema shogunal en el momento. Pero se le acusa de tener fallos históricos graves. Por ejemplo, cuando empieza todo el Nike en forma fuerte, casi a la mitad de la película, se nos dice que está cuando florecen los cerezos, ¿vale? Estamos hablando de una primavera, etcétera, en Kioto. Pero realmente esa eflorescencia, según los datos, que también os dejaré ahí en descripción del vídeo, se dice que empezó en Kioto en invierno. Entonces, como que no cuadra mucho eso, por ejemplo, que ya no cuadra bien. Pero finalmente también tiene otro fallo histórico grave, que es que el director
situó muchas escenas en Edo, que es que luego pasaría a ser Tokio, cuando el poder shogunal cayó y pasó de nuevo a poder del emperador. Y eso se le acusa mucho de querer meter escenas así de protestas fuertes y de un tanto de violencia en Edo, cuando, es decir, la antigua, en la actual Tokio, y se le pone así porque el director pues no supo apreciar que, o lo quiso hacer de otra manera, y esas protestas tan potentes no estuvieron en Edo, sino que estuvieron en Kioto y en el resto del país. O sea, en el resto de Japón también hubo muchísimas protestas de este estilo, que en realidad no eran ni muy prosogunales ni en contra de los extranjeros, sino que como estaban tan cansados, habían tenido dos hambrunas, las cosechas del 66 y del 67 fueron horrorosas a nivel de arroz, pues ya de perdidos al río, como dicen en mi país, en España, y pues dijeron, ¿por qué no hacer lo contrario de todas las normas que había? Y entonces esas protestas, pues se ve a hombres disfrazados de mujeres, mujeres disfrazadas de hombres, muchísima música, juergas, bacanales, de todo un poco. Y eso aquí en el film se va a reflejar bien, porque vamos a tener los primeros 5 minutos, antes de que aparezca el protagonista, se nos ve como se nos presenta los bajos fondos de Edo, en este caso, es decir, de Tokio, y pues con las prostitutas, etcétera, pues con mujeres que comen serpientes, tragafuegos, etcétera, etcétera. Humor irreverente. Es una película fuerte, porque Inamura no se andaba con chiquitas, y nos muestra toda esa podredumbre del shogunato. Y eso con otras escenas. También al final del film piensas que va a ser un final así alegre, que es muy desbocado, muy brutal en sus escenas. Y al final la última escena es de total patetismo, de brutalidad y de gran tristeza y de pesar. Entonces, pues va a impactar mucho ese final. Es un final alocado la última media hora, pero que vale muchísimo la pena. La música de Yanaka sonando a todo volumen, es una auténtica locura ese final. En cuanto a esa canción, aunque la pone Ikibe y todo esto, el actor, que era Shigeru Izumiya, que va a hacer de Genji, este actor era poeta y al mismo tiempo era cantautor y poeta, ¿no? Las dos cosas. Y este hombre hizo una canción que precisamente se llamaba así, que la hizo junto con Sokun y Aislun K15014. Si no lo he dicho bien, ahí en la descripción de DVD lo vais a tener, que en teoría se podría haber utilizado para el film, pero no se usó la versión de Ikibe, y en títulos de crédito sí que le pusieron pues como que la canción estaba ahí, que la había hecho. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí, aparte de todo lo que os he contado? Pues vamos a ver una historia de amor, no tradicional, sino pues de un tipo que llega de Estados Unidos, a su mujer la han vendido, y también vamos a ver, pues por ejemplo, y todos los problemas que van a tener que hacer para poder volver a estar juntos, a pesar de que ella no es la aparente mujer que debido a las circunstancias tampoco es que quiera estar en un principio con él, etcétera, etcétera. No vamos a tener las tradiciones, porque era una época de tradiciones entre propios amigos, entre todos. Por ejemplo, las tradiciones también, que aquí pues por ejemplo se hace referencia a lo que es una de las diosas, que empiezan a caer amuletos del cielo, y entonces cuando empieza todo el follón, a veces se dice que es la propia gente para controlar al pueblo, para que hubieran esas revueltas antisogunales. Y lo que se hace es que esas tradiciones también están presentes. Y ahí os digo, viene de mucho más atrás todo esto de Yanaka, porque podría haber sido el camino que hacían los señores feudales para visitar al shogun, que era 2 veces al año. Podría haber sido un montón de cosas más. En cuanto a referencia a esa locura que se ve al final y esa que parece un festival, hay que saber que esos festivales beben un poco de este Yanaika, y si queréis saber un poco más de ello, pues también ahí en la descripción del vídeo lo vais a tener, toda la OST, actores, directores, etcétera, todo ahí en la descripción del vídeo. Pues esto se ve reflejado
también en las tradiciones de los festivales que hay a día de hoy. Que por cierto, os hablé un poco y los japoneses mismos hablaron de ello en los Juegos Olímpicos de Tokio, que yo os hice la apertura y la clausura, que os las dejo por aquí arriba, de ambos, haciendo una revisión cultural de las mismas, ¿vale? Os las dejo por ahí arriba para que le peguéis una revisionada. Pues bueno, pues aparte de todas esas tradiciones que ya os he hablado, pues vamos a ver también lo que es la caída del shogunato, pero a través de los trapicheos entre los comerciantes, etcétera, y la gente, y los proxenetas y los diversos samuráis vendidos, etcétera, etcétera, que van a hacer que veas toda esa podedumbre y veas cómo también se utiliza al pueblo para que esos comerciantes, esos proxenetas, esa gente que aspiraba a ser más y de salirse del molde y poder aspirar a más, como pasó pues con la Revolución Francesa, que fueron los propios de clase media, comerciantes, etcétera, los que llegaron a tener el poder después, en vez de los aristócratas, pues aquí lo mismo. Aquí se sucedió pues unos siglos después, ¿vale? Si estamos hablando del siglo XIX, que es 1800, pues en Francia pues pasó el siglo anterior. Entonces tardaron un poquito también en pillar la onda. Aquí los japoneses. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que la verdad es que ese problema del shogunato y todas estas cosas pues no acabó bien. Y entonces los que acabaron sufriendo otra vez fue el pueblo llano. ¿Vale? Y aquí se va viendo pues como todos tienen sus problemas. Aquí el protagonista, que ya vamos a entrar con los actores, por ejemplo, Shigeru Izumiya, que es Genji, es un egresado a Japón. Por culpa de ser egresado y por ser considerado en un principio norteamericano, le van a hacer la vida imposible. Su dominio del inglés le sirve, pero ese también es un problema, porque a su vez va a beneficiar a aquel que está controlando a su mujer. Fijaos cómo son las cosas, y se tiene que poner a robar y hacer un montón de cosas para poder rescatarla de donde está, aunque ella en un principio no quiere saber nada tampoco de él, aunque no os lo creáis. Es un personaje que sufre mucho durante el film, es un personaje interesante, buena gente, que solamente quería estar con su esposa, pero no le dejan, ¿no? Y ahí entra la esposa, que es Kaori Momoi, que va a hacer de Ine, que es la mujer vendida, pero que se acostumbra a la vida de prostitución. Y ahí se ve otra vez cómo se refleja otra vez de manera brutal la prostitución en la época shogunal, ya en todo ello. Y se ve cómo se trató a la mujer, que no sirven para nada, que las usan para todo tipo de cosas. Y al final, pues ese estallido de revolución, etcétera, se ve reflejado en el film. Y también tenemos, por otra parte, se hace una referencia al cristianismo, se hace una referencia a las aperturas de los comercios en Yokohama, etcétera, etcétera. Y también se hace una referencia a lo que es cómo el poder shogunal estaba en decadencia y cómo ese poder era corrupto. Todos buscaban la manera de beneficiarse con las armas nuevas, pero les vendían armas que no tocaban. Por ejemplo, al shogun, en una parte se ve que son franceses, en otra parte que son ingleses, los norteamericanos todos metidos ahí. Y al final los que se salen beneficiados pues son los de siempre, los más avispados, pues que eran los comerciantes, etcétera, que lo mismo les daba venderles a unos que a otros. En resumidas cuentas también se va a ver esa tradición samurái ya muerta, que era la de pedir a la gente que pues ese honor y lealtad aquí ya no se ve, se refleja en el personaje de Ken Ogata, que es el samurái, y ese samurái aquí pues se va a hacer referencia, por ejemplo, a un film que es El doble suicidio de Sonizaki, o que si no recuerdo mal, os dejaría abajo el nombre. Y se hace referencia a eso, ¿por qué? Porque los shogunes habían prohibido esos suicidios, se habían puesto tan de moda por culpa de las tradiciones y de no poder casarse en interclases, es decir, la clase del shogun o del samurái con alguien más bajo, o si alguien más bajo se casaba con alguien más de rango más alto. Y aquí se va a ver pues como esos samuráis ya no tienen nada que hacer y se dedican pues, a ser matones. Y aquí pues ese doble suicidio que se hace referencia, pues es para ya morir con honor, ya por última vez y fuera de problemas, pues para que darle un mínimo de honor al samurái. Y se va a ver aquí durante el film en el personaje de Ogata. Pues nada más, espero que os haya interesado. Os voy a dejar muchísima información ahí de todo tipo, de la OST, de los personajes, y un montón de cosas más, por si os interesa saberlo.
y para que lo podáis comprobar y lo podáis leer, porque hay muchísima información de ello. El vídeo se está haciendo un pelín largo, por eso quiero no hacerlo más largo y quiero descubrir vosotros mismos y que investiguéis. Y nada más, pues si os interesa, pues le dais un buen like, lo compartís este vídeo, compartís esta review, me dejáis muchísimos comentarios que os los voy a leer todos, que es un tema apasionante y muy interesante. Y finalmente, pues como siempre, ahí tenéis mis redes sociales para lo que vosotros queráis, que siempre están ahí para que nos podamos comunicar y yo leeros a la mayor brevedad posible y poder contestaros. Por ahí abajo el correo electrónico, por si os interesa esta review y todas las reviews que he ido subiendo al canal, y por si queréis saber más en profundidad algunas cosas que no se hayan quedado claras sobre este film, pues ahí está este correo electrónico. Por aquí va a aparecer el botón de suscripción si os interesan mis vídeos y queréis suscribiros, y finalmente el botón de suscripción una vez suscritos si queréis que YouTube os avise, Naginata ha subido un nuevo vídeo, ¿por qué no vas a verlo? Nada más, espero que os interese. Descubrí a Inamura, que es un grandísimo director, y a esta época ya ese baile desenfrenado que fue y ese disfrute y esa protesta que en teoría no era ni antesogunal ni prosogunal, pero que supuso un cambio y que terminó cuando el shogun desapareció y subió a los altares el nuevo emperador Meiji. Nada más, nos vemos en un próximo video. Cuidaos mucho, muchísimas gracias.